Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Juan Luis Terrés. El día de hoy vamos a ver la unidad 7, la Segunda Guerra Mundial de Historia Universal del curso de la UNAM. Bien, vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue lo que pasó? Fue un conflicto armado más sangriento de la historia de la humanidad y de la historia, en pocas palabras, de la historia universal. Se enfrentaron los países que conformaban las potencias aliadas y las potencias del eje. Este conflicto dura 6 años, que va de 1939 a 1945, con la victoria del bando aliado. 60 millones de personas fallecieron por este conflicto, siendo la URSS, China, Alemania las naciones que más víctimas tuvieron. Bien, este conflicto dejó muchos avances muchos avances tecnológicos, bélicos hasta de política internacional, como cuáles tecnológicos como el uso del jet, de la penicilina. Internacionales tenemos que después se crea un orden mundial para organizar y controlar todo y pacificar al mundo, que es la ONU. También tenemos que se crea un nuevo estado, ¿no?, para estas víctimas, que es el Estado de Israel. ¿Por qué? Porque vamos a acordarnos de que este personaje que se llamaba Hitler, Adolfo Hitler, tenía ideas xenófobas. ¿Qué significa esto? Tenía como una cierta ideología que lo llevó a cometer ese genocidio, esa masacre de personas que eran, como ya lo comentamos hace poco, los homosexuales, los judíos en su mayor parte, que fueron los que más sufrieron las ideas de Hitler, este exterminio de personas de otras religiones, personas que tenían malformaciones y por último enemigos políticos o prisioneros de guerra. Bien, vamos a hablar de las causas que genera todo esto de la Segunda Guerra Mundial. Bien, vamos a empezar con el resentimiento alemán. El 9 de noviembre de 1919 vamos a recordar que después de la Primera Guerra Mundial se desintegra el Imperio Alemán. Había caído el Imperio Alemán, aplicando el Tratado de Versalles a este imperio que fue impuesto por el bando ganador de la guerra. Lo que generó fue un descontento alemán. ¿Y quién se aprovechó de este descontento alemán? Adolfo Hitler, a través del Partido Nacional Socialista, que es el partido nazi, que aprovecha para llegar al poder. Se aprovecha de este descontento, empieza a alientar a la población, ellos empiezan a armar, se empiezan a entrenar, pero ¿por qué? Porque no vamos a recordar de que al mismo tiempo se da la crisis de 1919, que es el crack de Wall Street. ¿Y qué es lo que genera? No había dinero para que pudieran para que pudiera alguien estar ¿cómo le podemos decir? Que alguien pudiera estar inspeccionando Alemania, estuviera alguien controlando el Tratado de Versalles. Se aprovecha Hitler y se empieza a armar. Empieza a generar pactos y alianzas como ¿con quién? Con Italia, con Japón y la URSS en ese momento. Bien, vamos a hablar ahora un poco de la situación italiana. Italia estaba pasando pero por un descontento social. ¿Por qué? Porque había una dura situación en los campos, en las ciudades también. Esto que fue lo que generó, hizo crecer un descontento popular en la población italiana. ¿Qué fue lo que pasó? Genera un descontento hacia el gobierno que en ese momento era encabezado por el Partido Socialista Italiano. ¿Y qué fue lo que sucedió? Llega al ascenso el Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini. Después tenemos, como ya lo dijimos, el rearme alemán, la debilidad de la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones es como un intento de un orden mundial muy parecido a la ONU que fracasa. También tenemos otra parte, tenemos otro régimen totalitarista, porque vamos a recordar, estos regímenes, el régimen alemán, el italiano, eran totalitaristas, pero también teníamos una guerra civil en ese momento, que era la Guerra Civil Española a manos de Francisco Franco, que también después aplica el falangismo español, otro movimiento totalitarista. Bien, vamos a hablar del desarrollo. ¿Qué es lo que pasa? Oficialmente la guerra para el examen de la UNAM empieza el 1 de septiembre de 1939. ¿Por qué? Porque es cuando Hitler invade Polonia. Después de eso, él decide invadir Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica y Francia. Pero ojo,
Las potencias aliadas ahí es cuando ya pegan el grito, cuando realmente invade a Francia, todos se quedan así de, oigan, ¿qué está haciendo este tipo? Y es cuando se empiezan a organizar y realmente se convierte en una guerra mundial. También tenemos unas tácticas tenemos que él implementa una táctica de guerra innovadora que se llama la guerra relámpago. ¿Qué era la guerra relámpago? Abandonamos la guerra de trincheras que caracteriza a la Primera Guerra Mundial, y la guerra relámpago es lo que conocemos hoy en día como guerra. Nadie se esconde, todo, llegan y arrasan con todo, guerra relámpago. Después, uno de sus siguientes movimientos de Hitler es la Operación León Marino, que es cuando decide bombardear a Londres. Tenemos a la batalla de África con el Africa Corps. Vamos a pensar que Italia y Alemania tenían tropas en África. Conquistan varios estados, dentro de ellos Egipto, si no mal recuerdo. Sí. Conquistan Egipto y toman el control de África. Bien, vamos a hablar de otra cosa. Traiciona a la Unión Soviética Hitler, y ahí es cuando prácticamente acaba su tumba. ¿Por qué? Con la implementación de la Operación Barbarroja decide atacar directamente a la Unión Soviética. La Unión Soviética pues tiene un clima tan duro que se podría decir que le pasó lo mismo que a Napoleón. Cavó su propia tumba con el invierno ruso. Después tenemos algo muy particular. Tenemos el ataque a Pearl Harbor, que es una base una base naval que está ubicada en el Océano Pacífico, en Hawái. ¿Pero por qué? Porque era más fácil transportarse de Japón a Hawái que cruzar todo el mundo. ¿Por qué vamos a pensar esto? Comparten el Océano Pacífico. Entonces, las tropas japonesas deciden atacar la base aérea de Pearl Harbor, que ojo, dicen las malas lenguas que Estados Unidos estaba consciente de este ataque, pero lo permitió para poder entrar a la Segunda Guerra Mundial. Bien, después tenemos que nos hunden a México dos buques, el Faja de Oro y el Potrero del Llano, y es cuando el presidente en ese momento, que era Manuel Ávila Camacho, entra a la Segunda Guerra Mundial. ¿Con quién? Con la participación del Escuadrón 201. Bien, después tenemos la conferencia de Teherán, el desembarco del día D en las playas del norte de Francia, que es un desembarco de tropas aliadas para atacar a las tropas del eje. Después, a las potencias del eje. Después tenemos la conferencia del Yalta, que es cuando se divide Corea en dos, en Corea del Norte y Corea del Sur, la Corea socialista y la Corea capitalista. Después se empieza a dar la decadencia de la Segunda Guerra Mundial, las potencias del eje se empiezan a dar cuenta de que están perdiendo la guerra, y tenemos la primera muerte de estos regímenes totalitarios. Mussolini intenta escapar, la población italiana se da cuenta y es masacrado a manos del pueblo. Después cae Hitler. ¿A manos de quién? De los soviéticos. Se supone que él se encuartela en su búnker y los primeros en llegar son los soviéticos. Por eso se podría decir que es a manos de los soviéticos. Después tenemos la conferencia de San Francisco. La conferencia de San Francisco, ¿qué es lo que pasa? La creación de un nuevo orden mundial, que es la creación de la ONU para mantener la paz. Bien, ojo aquí. La conferencia de San Francisco tiene dentro de sus características que cada miembro del consejo tiene un voto. 5 miembros pertenentes tienen la facultad del veto, que son Francia, Reino Unido, la URSS, Estados Unidos y China. Estos países, ¿quiénes son? Los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, por eso tienen derecho al veto. Bien, ahora vamos a hablar de las consecuencias. Como ya lo dijimos, más de 52 millones de víctimas, separación de los países vencidos, que en este caso era, como ya lo dijimos, Italia, Japón y Alemania. Tenemos la división de Alemania en 4 zonas de ocupación, que son las tropas que llegan a Berlín en ese momento. Tenemos la creación de la ONU, la Guerra Fría, el Plan Marshall, la creación del Estado de Israel. ¿Pero por qué? La creación del Estado de Israel es este Estado que quieren enviar a Tierra Santa a los judíos que habían sido víctimas del Holocausto, de toda esta masacre que ya dijimos. El Plan Marshall es implementado por Estados Unidos, la nación capitalista en ese momento, para ayudar a las naciones europeas que habían sido devastadas. Era como un préstamo. Bien, ¿qué pasa después de esto? Sí, se divide Alemania en 4 zonas de ocupación, pero después pasa el tiempo y se divide en 2. En la RFA
que es República Federal Alemana y la República Democrática Alemana, la República Socialista y la República Capitalista. ¿Y esto a qué se escala después? Nos quedamos con dos bloques hegemónicos en ese momento. Tenemos el bloque capitalista por un lado y el bloque socialista. ¿Y qué pasa después en el mundo? Tenemos que nace la Guerra Fría. Bien chicos, por hoy sería todo. Muchas gracias. Que tengan bonita tarde.